Hola amiguito, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video matemático. Hoy con la tercera parte de este hermoso capítulo, razones trigonométricas. Si ya listaste tu material de trabajo, lápiz, papel, apaga tu televisor, que hoy ampliaremos tus horizontes en este capítulo. Así es que, sin más preámbulo, sígueme. Bien, como te dije hace un momento, hoy ampliaremos nuestros horizontes en este capítulo. Nos habíamos centrado básicamente en el trabajo de un triángulo rectángulo. Y eso no está mal, pero es un caso muy particular de algo mucho más amplio, mucho más general. Porque hoy vamos a aprender las razones trigonométricas de los ángulos que se generan en un plano cartesiano. Y para eso tenemos que recordar todo con respecto al plano cartesiano. Y lo vamos a hacer de manera rápida, pero vamos a captar, vamos a recordar. Este es un plano cartesiano. Es justamente donde se van a ubicar los puntos dentro de un plano. Y para eso nos ayudan dos ejes, el eje X y el eje Y, que se cruzan en el punto de origen, normalmente en el punto 0. Hacia el lado derecho estarán los positivos para X, en el lado izquierdo los negativos para X. Hacia arriba los positivos para Y, hacia abajo los negativos para Y. Ahora, nosotros podemos ubicar cualquier punto en el plano cartesiano, cualquiera que sea. De dos dimensiones, lógico. Vamos a suponer que te piden hallar el punto P con estas coordenadas, A, B. Acuérdate que los puntos los vas a ubicar si te dan pares ordenados. Y los pares ordenados, acuérdate que te expresan algo. Los pares ordenados justamente se llaman pares porque tienen dos componentes. En este caso, A, nosotros lo conoceremos a partir de ahora, y no te olvides ese nombre, como abscisa. Abscisa. Y B, a partir de ahora y para siempre, lo vas a conocer como ordenada. La primera componente, o la abscisa, siempre la vas a ubicar en el eje X. Puede ser positivo o negativo, pero en el eje X. Y la ordenada, a su vez, lo vas a encontrar ya sea en el lado positivo o negativo del eje Y. En este caso, vamos a ubicar A, vamos a poner que está por aquí, y vamos a ubicar B, que está por aquí. Profe, ¿y dónde estará el punto? Porque ya encontré la abscisa A y la ordenada B. Pero ¿dónde estará el punto? El punto estará justamente cuando cruces esa información, ¿no? Tú cruzas esta información de B y de A, y en el punto de intersección ubicaremos a ese punto llamado P. Ya hemos recordado cómo ubicar el punto. Hasta ahí estamos claros. Voy a practicar contigo algo rapidito para ubicar dos puntos, a ver si me ayudas. ¿Sí? Bien, a modo de práctica, vamos a ubicar estos tres puntos en el plano cartesiano. El punto P nos dicen que está ubicado en el par ordenado 1,2. Yo te pregunto, ¿quién será 1 para el punto P? 1 para el punto P será su abscisa, y eso se ubica en el eje X. Vamos a suponer que aquí está el 1. 1. Y 2 sería la ordenada para el punto P, o sea, aquí está 2. Cruzas información y tendrías que el punto P se ubica en el cruce de ellos. Aquí estaría ubicado en el punto P. ¿Quién es su abscisa? 1. ¿Quién es su ordenada? 2. Ya ubicamos el punto P. ¿Cómo ubicaríamos el punto Q? Nos dice que el punto Q va a estar con abscisa menos 2. Ya no lo ubico acá, sino lo ubico por este lado. Menos 2, con 3. 3 como ordenada, o sea, en la parte positiva de Y. Y 3 estará por aquí. Cruzo información y tendrían más o menos algo como esto. Algo como esto, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos ubicando nuestro punto Q. Ya va recordando.
Cierto que ya estás recordando. ¿Dónde ubicaríamos el punto R? Menos 1, menos 4. Menos 1 como abscisa y menos 4 como ordenada. Y el menos 4 lo ubico en el eje Y, que será más o menos por aquí, en la parte negativa del eje Y. Significa que si yo cruzo la información, yo tendría esto. Y aquí estaría ubicado mi punto R. Pregunta, ¿ya recordaste cómo ubicar los puntos en el plano cartesiano? Muy bien, solamente era una cuestión para recordar. Otra de las cosas que hay que recordar es que si yo tengo un punto cualquiera en el plano cartesiano, yo puedo hallar su distancia al origen. O sea, cuánto mide desde ese punto hacia el origen. Eso yo lo puedo hallar. ¿Cómo, profesor? Mira, cáptame la idea. Si yo quiero hallar la distancia del punto al origen, quiere decir que quiero encontrar cuánto mide esta distancia de acá. Quiero saber cuánto mide esta distancia de acá. Yo le voy a llamar la distancia R. ¿Por qué? Porque en algún momento de la trigonometría a esto lo vas a conocer como radio vector. Pero por el momento le voy a llamar R, esa distancia R. Yo te pregunto, ¿cómo podría hallar esa distancia R con esos datos? ¿Te has dado cuenta? Alguien me dirá, sí, profe, ya me di cuenta. Aquí en este ladito se ha formado un triángulo. Y no cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque justamente aquí está en 90 grados. ¿No ves que esto es perpendicular? Ahora, si tú tienes esto, yo te pregunto a ti, ¿cuál será la medida, sabiendo que ese es un triángulo, cuál será la medida de esta partecita de acá? ¿Cuál será la medida? ¿Cuánto medirá esta partecita? Y anda pensando, ¿y cuánto mide esta otra partecita? ¿Cuánto mide? ¿Te has dado cuenta que si esto es 0 y esto es A, esto medirá A? Si esto es 0 y esto es B, esto también será B. Quiere decir que si yo tengo un triángulo rectángulo y ya tengo esta medida A y esta medida B, ¿cómo podría hallar la distancia del punto al origen? O sea, la distancia R que te estoy pidiendo ahí. Fácil, ¿verdad? Correcto, señor. Nuestro amigo Pita. Muy bien. ¿Qué nos dijo nuestro amigo Pita? Nuestro amigo Pitágoras. Que R al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto será R? La raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Muy bien, lo hacemos por Pitágoras y esto lo podríamos hallar. Profe, ¿y esa distancia al origen lo podemos hacer para cualquier punto? ¡Claro! Imagina este punto Q, donde su abscisa le he puesto menos A porque está en el lado negativo del eje X, que es el eje X, y B porque está en el lado positivo, en el sector positivo del eje Y. Pero yo quiero hallar su distancia al origen. Su distancia al origen ahora sería desde este punto Q hasta acá. Esa distancia al origen, que le voy a llamar R, ¿cómo lo puedo encontrar? Bajo el mismo concepto que hemos estado haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora el triangulito lo he formado aquí. ¿Te has dado cuenta? Ahí está el triangulito. Ahora, si te das cuenta, ese triángulo, yo también tengo las medidas, pero aquí no te vayas a confundir, por favor. Mira, esta partecita, como longitud, ¿cuánto mide? No me vayas a decir menos A. Está ubicado en menos A, pero esa longitud, ¿cuánto es? A. ¿Y esta longitud cuánto es? B. No te vayas a confundir, no te vayas a confundir con los signos. No confundas, no hay distancias negativas. Por eso, esto de aquí es A y esto es B. Solamente para hallar por Pitágoras la distancia del punto al origen. ¿Cómo sería? Sería R al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Te das cuenta?
¿Y cuánto sería r? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces de aquí concluimos algo. Que sea donde esté el punto, la distancia de ese punto al origen lo voy a encontrar con Pitágoras, utilizando su abscisa y utilizando su ordenada. ¿Te das cuenta? Ahora mira, vamos a hacerlo con un número. Como que practicamos. Este es el punto P, donde su abscisa es 6 y su ordenada es 8. Aquí está. Punto P, 6,8. Mientras en este lado tengo el punto Q, menos 5,5. Yo te pregunto, ¿cómo puedo hallar su distancia de ese punto al origen? Ya te expliqué, sino que ahora va a ser numérico. Mira, ve. Lo que a mí me están pidiendo es encontrar esta distancia, ¿te das cuenta? Me están pidiendo esta distancia. Esa distancia. Que a partir de ahora le voy a llamar R. Yo te pregunto, ¿cómo hallarías esa distancia R ya con datos numéricos? Con Pitágoras. Muy bien, hijo, muy bien. Qué bien que estés aprendiendo. ¿Cómo sería eso? R al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Muy bien, señor. Quiere decir que R al cuadrado es igual a 36 más 64. R al cuadrado es igual a 100. Quiere decir que número elevado al cuadrado me da 100. R es igual a 10. ¿Qué significa esto? Que la distancia de ese punto al origen mide 10 unidades. ¿Correcto? ¿Qué te pareció? Fácil, ¿verdad? Profe, ya, mira. Si aquí te piden la distancia del punto al origen, ya sabemos que nos están pidiendo esta medida. Esta medida de acá. Te están pidiendo cuánto vale eso. Le llamo R. Y esto será mi 90 grados. Quiere decir entonces que yo necesito saber cuánto mide esta partecita. Esa parte ya sabemos que mide cuánto. 5. Como longitud, 5. He ido 5 casilleros desde el 0 hasta acá. Por eso mide 5. Y hacia arriba, ¿cuánto mide? 5 también. Entonces, si yo quiero hallar la distancia al origen, será igual R al cuadrado ¿a quién? A 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Cuando tú hagas esto, tú dices 25 más 25. R cuadrado es igual a 50. Por lo tanto, R es igual a la raíz de 50. Lo puedes dejar así o también puedes dejarlo como 5 raíz de 2. Ya eso tú lo compruebas, eso sabes hacer. Lo que quería indicarte es que sí puedes hallar la distancia del origen donde se encuentre el punto, dadas sus coordenadas simplemente. Ahora mira qué interesante, mira qué interesante. Si observamos y ya tenemos los puntos ubicados en el plano cartesiano y además hemos aprendido a encontrar su distancia al origen, que es más o menos esto, también te vas a dar cuenta de algo. Que si nosotros observamos, también podemos encontrar que aquí se genera un ángulo que le voy a llamar alfa. ¿Cierto? Una abertura. Cosa que si yo también hallo la distancia del punto al origen aquí, puedo observar que aquí se ha generado un ángulo al cual le llamo alfa. Teniendo como uno de los lados del ángulo, como lado inicial del ángulo, el eje semipositivo de X. ¿Te das cuenta? Profe, no me doy cuenta de eso. Teniendo como uno de los lados del ángulo a esta parte de aquí, mira, a esta parte de acá. Ahí está el ángulo. ¿Te das cuenta o no? Teniendo como lado inicial al semieje positivo de X. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros encontramos un punto dentro del plano cartesiano, quiere decir que aparte de encontrar su distancia al origen, que ya en el tiempo lo vas a llamar radio vector,
también puedo encontrar el ángulo que se genera teniendo como lado inicial el eje semipositivo de X. Y resulta que es aquí donde ya nos compete esta tercera parte del video, razones trigonométricas, pero haciéndolo ya de forma muy amplia, muy general, donde ya tu concepto va a ampliarse y vas a poder entender conceptos mucho más complicados de trigonometría. ¿Por qué? Porque a partir de ahora te olvidas, ¿no?, un poco de los catetos y de la hipotenusa y vas a definir al seno de esta manera. El seno de un ángulo, cualquiera que se genere luego de haber ubicado un punto en el plano cartesiano, cualquiera que sea, lo vas a encontrar como la ordenada sobre su distancia al origen. Que en nuestro caso, si tú ya te das cuenta, en nuestro caso, en este caso en especial, en este gráfico que hemos hecho, ¿quién sería la ordenada? A ver, díctame, hijo, díctame. ¿Quién sería la ordenada? Muy bien, B. La ordenada de ese punto, y la ordenada de ese punto es la segunda componente, B, no te vayas a confundir. ¿Y quién es la distancia al origen? La distancia R que acabas de encontrar. Entonces, el seno de ese ángulo alfa será la ordenada B sobre la distancia al origen R. ¿Y cómo será el coseno, profesor? El coseno de alfa será entonces la abscisa sobre la distancia al origen. Y ya te das cuenta. Quiere decir que en nuestra figurita, ¿quién será la abscisa? Muy bien, correcto, señor. La primera componente del punto sería A sobre R, que es la distancia al origen. ¿Y quién será la tangente entonces? La tangente de alfa será igual a la ordenada sobre la abscisa. Ahora te das cuenta. La ordenada sobre la abscisa, que en nuestro caso sería B sobre A. Profe, y las demás razones trigonométricas, acuérdate, si ya has visto los videos 1 y 2, que estas tienen sus inversas. La cotangente de alfa, ¿quién sería? El opuesto de la tangente, A sobre B. ¿Quién sería la secante? El opuesto del coseno, R sobre A. ¿Quién sería la cosecante? Sería el opuesto al seno, R sobre B. Eso me captas, ¿verdad? Profe, pero allá me complica la vida. No, pues hijo, mira acá. Si tenemos esos conceptos, yo podría decir lo mismo, que el seno de alfa, en este caso, como ya ampliaste tus horizontes, ya ampliaste tu conocimiento, basta con recordar ordenada sobre distancia al origen. La ordenada sobre distancia al origen. Acá también es lo mismo. Acá también es lo mismo. Y para cualquier punto en el plano cartesiano. ¿Te das cuenta? Sino que acá sucede algo. ¿Quién es la ordenada en este punto? B. Correcto, B. Y la distancia al origen, R. Y no hay ningún problema con esto. ¿Qué pasa con el coseno? Profe, entonces todo es igual. Espérate, no te aceleres. ¿Qué pasa con el coseno? Ya te dije, es la abscisa sobre la distancia al origen. Que en nuestro caso, ¿quién sería? La abscisa, en nuestro caso, acuérdate que las componentes son menos A, B. ¿Quién es la abscisa en nuestro caso? La abscisa en nuestro caso es menos A sobre R. Y comienzan a aparecer los signos. ¿Me entiendes? Comienzan a aparecer los signos.
Y esto pues te genera, como te digo, el concepto más amplio, porque luego vas a ver esto como un capítulo que dice reducción al primer cuadrante y te obligan a aprenderte quiénes son las razones trigonométricas positivas y negativas de acuerdo al cuadrante. Tú que eres estudiante, has estudiado ya sabes lo que te estoy hablando, ¿verdad? Pero mira de dónde proviene, mira de qué tan simples son las cosas. Mira, la tangente de alfa es igual a la ordenada sobre la abscisa. Y mira lo que tendrías en nuestro caso. ¿Quién es la ordenada? B. ¿Quién es la abscisa? Menos A. Pero como nunca dejas un negativo ahí, tú puedes poner simplemente esto aquí. Y comienzan a aparecer los signos. Profe, ¿y la cotangente? Menos A sobre B. Profe, ¿y la secante? Menos R sobre A. Profe, ¿y la cosecante? R sobre B. ¿Me entiendes? Aquí comienzan a aparecer justamente los signos. Y te has dado cuenta que esto se puede hacer para cualquier punto en el plano cartesiano. Lo que significa que ahora, justamente te decía esto, viene un capítulo que se llama reducción al primer cuadrante, donde ya te dan ángulos y tienes que observar en dónde caen, en qué cuadrante caen, para poder encontrar sus ángulos. Yo te prometo hacer una siguiente entrega, una cuarta parte justamente de eso. Pero quiero que me hayas captado hasta acá. ¿Correcto? Si tú te das cuenta, profe, pero ¿qué pasa si tengo otro punto? Mira qué bonito es esto. Si tienes otro punto, imaginemos un punto cualesquiera acá, un punto cualquiera, le vamos a llamar un X' cualquiera y un Y' cualquiera. Y da la casualidad que cae en esta misma recta. Y este es el punto. Si tú quieres comprobarlo, compruébalo con datos numéricos. Te vas a dar cuenta que las razones trigonométricas para ese ángulo encontrado con este punto y con esta nueva distancia al origen, te va a salir los mismos resultados porque están dentro de esa línea. Entonces, a partir de ahora, yo quería que tú conozcas justamente ya un paso más sobre las razones trigonométricas. Que no te quedes solamente en los catetos y la hipotenusa. Porque si te has quedado ahí y solamente te estás centrando ahí, cuando avances en matemática se te complica la vida. Por eso ya te amplié los horizontes. Entonces ya estamos en esta tercera entrega donde tú ya te das cuenta que el seno, coseno y la tangente se forman de esta manera. Y las otras razones son inversas, por eso ya no las he puesto. Pero te das cuenta que comienzan a aparecer los signos. Y esto ya es un concepto mucho más amplio de las razones trigonométricas. Cuando a ti te hablaron del triangulito, del triángulo rectángulo, y cuando lo hablamos nosotros en la primera y segunda parte, es porque nos habíamos centrado en esta partecita. Y se borró el plano cartesiano y solamente se quedó con el triangulito y te hablaron de catetos y de hipotenusa. Y ahí se centró todo el trabajo. Pero como te dije la vez pasada, eso era algo muy particular, de algo tan amplio y tan general como esto. Espero que me hayas entendido. Te prometo una siguiente entrega, ya con datos numéricos, donde en la trigonometría se le conoce como razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Sí? Entonces, yo espero que te suscribas, que me apoyes, ¿no? Que compartas y que le des un like si te gustó. ¿Sí? Seguiremos trabajando porque esta es matemática para la vida, porque de hecho que te va a servir, tú que vas a seguir estudiando esto es pan de todos los días, y esto fue matemática para ti.